Constitución General de la República. Buenas noches o buenos días, como tú prefieras verlo. Muchas gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión de La Verdad Sea Dicha. Un espacio para ti, que quieres un México democrático, justo y libre. Somos una televisión que te ve y que te escucha, porque de eso se trata este programa, de informar, de dialogar, de debatir, de dar voz a nuestro pueblo. Sabemos que la verdad molesta, sobre todo a los poderosos que acostumbran mandar sin que nadie los cuestione. Por eso, no podemos dejar de informarles que nuestro programa de la semana pasada no fue transmitido en 12 estados: Baja California, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Tlaxcala, Puebla, Colima, Veracruz, Tabasco, Estado de México, Guanajuato y Jalisco. Aunque mucha gente piensa que se trató de un acto de censura, la televisora adujo problemas técnicos y falta de información a sus repetidoras. Ya veremos esta noche si esto es verdad. Lo importante es que estamos de nuevo con ustedes. Esta noche les presentaremos un reportaje sobre uno de los asuntos que más preocupan y angustian a los mexicanos hoy en día. Nos referimos al salario mínimo y a la carestía de la vida. Porque como es sabido, todo sube, menos el salario de los trabajadores. Si no, pregúntenle a la señora que se forma diariamente a comprar las tortillas. La Constitución de 1917 es un gran pacto social que garantiza derechos esenciales de diversos sectores de mexicanos. Los derechos de los trabajadores son un capítulo importantísimo de la Constitución. Los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para proveer a la educación obligatoria de sus hijos. Los gobernantes mexicanos están obligados a hacer cumplir la Constitución. Sin embargo, han dejado que los salarios se deterioren. En el 2007, en el centro de la República, el sueldo mínimo es de 50 pesos con 57 centavos diarios. Y como todos los salarios tienen como referencia el mínimo, todos tienden a ser bajísimos. Si suben los mínimos, los demás salarios también suben. Si los mínimos bajan, los demás salarios también bajan. Según estadísticas oficiales, el ingreso promedio del trabajador mexicano en el 2006 fue de 67 pesos diarios. No hay familia que pueda vivir con eso. Entre 1977 y el 2006, el salario mínimo mexicano se depreció más del 75%, lo que representa una de las caídas más brutales del ingreso en el mundo. Solo en el sexenio de Fox perdió 22% de su poder de compra. El salario mínimo mexicano está en el nivel de pobreza y viola los más elementales derechos humanos. En 2006, para pagar la canasta básica indispensable, que no incluye vivienda, salud, vestido, educación, recreación y cultura, un obrero debería trabajar más de 48 horas diarias, es decir, 6 turnos. Para satisfacer la canasta normativa de satisfactores esenciales, se necesitan 10.25 salarios mínimos. En el 2007, el salario mínimo no alcanza más que para comprar tanto de tortilla, tanto de tomate, tanto de aceite, tanto de gas, o tanto de carne y una lata de chiles. Hace 21 años, con el dinero de un salario mínimo diario, se podían pagar 27 kilos de tortillas, mientras que en el 2007 solo se pueden pagar 5 kilos. Para regresar al nivel salarial de 1977, que ya era bajo, se necesitaría que el salario subiera hoy a más de 190 pesos. En el 2006, el sueldo mínimo de un trabajador mexicano equivale a $0.51 por hora. En Alemania, el mínimo es 21.11 veces mayor. En Japón, 15.67 veces más. En Estados Unidos, 11.39 veces más. En Brasil, 2.83 más. La realidad, según cifras oficiales, es que en México 1 de cada 3 trabajadores percibe un salario mínimo. Millones ganan 2 salarios mínimos y tampoco les alcanza para vivir. En los últimos 25 años, la política económica neoliberal
prácticamente ha avasallado las condiciones generales de los trabajadores. Han dicho que para poder sacar adelante al país hay que aceptar los incrementos no superiores arriba de la inflación. Nos han tratado de decir que la lucha de clases ya no existe, que tenemos que ver al patrón como si fuera nuestro amigo y que hay que contribuir con él para que siga incrementando su riqueza con la explotación de la clase trabajadora. Durante la campaña presidencial de Salinas, con el pretexto de parar la inflación, el gobierno lanza el Pacto de Solidaridad, que consiste en liberar los precios y congelar los salarios. Es el peor golpe de la historia moderna contra las clases populares y los salarios. Esta frase común en la que se afirma que estamos en el mismo barco no es cierta. Esto lo escuchamos, pero a la hora de las ganancias se la reparten a algunos y a otros, muchos más, les tocan las peores, consecuencias, que es la condición de los trabajadores. A todos un incremento reducido por igual y finalmente una pérdida de calidad de vida. Lo cierto es que en la carrera contra la inflación, los asalariados han hecho todos los sacrificios, mientras que los empresarios se han llevado todo el oro. Cada vez más hay una sobreexplotación de la fuerza de trabajo de los mexicanos en beneficio de los patrones. Son los únicos que ganan en este país. La clase trabajadora sobreexplotada, hay condiciones de gente, de niños trabajando con menores de 14 años que tienen que complementar el gasto de la familia. El anciano también tiene que trabajar, la esposa tiene que trabajar para establecer las condiciones mínimas de lo que es la educación, la salud, el esparcimiento y la alimentación. Los gobiernos neoliberales también dicen que la política de bajos salarios es para atraer la inversión y generar empleos, pero esto también es falso. De tal manera que hoy el deporte nacional es ir acabando, reduciendo la calidad de vida de la población trabajadora y finalmente todos somos trabajadores. Con o sin trabajo, 50 millones de mexicanos se encuentran debajo del límite de la pobreza. 30 millones viven con 30 pesos diarios. 10 millones sobreviven con 22 pesos diarios. Otros 10 millones sobreviven con apenas 12 pesos. Pero con esos salarios nadie puede vivir. Y sabemos que detrás de esa política salarial está una decisión política, porque no es un producto que cayó del cielo, tampoco es un producto natural de la economía. Es una decisión de gobierno, es un pacto entre el gobierno y los empresarios. El presidente Calderón se bajó el sueldo a tan solo 152,467 pesos y sigue siendo uno de los presidentes mejor pagados del mundo. Además, tiene gastos de comunicación, vestuarios y demás por más de 500,000 pesos diarios. Un secretario de Estado cualquiera gana alrededor de 200,000 al mes, más prestaciones millonarias. El salario del presidente de la Suprema Corte, Mariano Azuela, era de 152,142 pesos mensuales, pero sus ingresos netos alcanzan cuando menos 514,992 pesos. El funcionario mejor pagado es el presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 4.5 millones de pesos anuales. Las mismas instituciones internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, empiezan a hablar al oído de los mexicanos, de los gobernantes en México, diciendo hay que cambiar el modelo, los niveles de desigualdad están llegando a niveles extremos. Esto puede provocar rebeliones, puede provocar una respuesta social que va a impactar al país. En menos de 20 años, México se ha convertido en uno de los países con más multimillonarios. Es uno de los países con más desigualdad en el mundo. Según datos del INEGI, el 20% de los mexicanos más ricos concentran el 52.7% de la riqueza del país, mientras que 30 millones de mexicanos subsisten con menos de un salario mínimo por familia al día. Es un salario simulación, porque como no es posible sobrevivir con estos 50 pesos que nos han recetado como salario mínimo, entonces los trabajadores tienen que entrar a conseguir otros empleos, como dicen un poco de manera informal, trabajar de rateros, un rato aquí y un rato allá. Se han alargado las jornadas de trabajo
Ya casi nadie trabaja 8 horas al día. Los derechos de huelga y asociación sindical son letra muerta. Se busca acabar con instituciones de seguridad social como el ISSSTE y el IMSS. El costo en dolor humano de esta embestida contra los trabajadores es brutal y tiene consecuencias sociales graves a largo plazo. Millones de hogares han sido destruidos, pues muchos jefes de familia han tenido que emigrar en busca de trabajo a los Estados Unidos. Hoy el gobierno legítimo está planteando el derecho al salario constitucional. El salario debe alcanzar para una vida digna. La Constitución mexicana prohíbe el trabajo infantil, pero a principios del siglo XXI, millones de niños se han visto obligados a trabajar para completar el ingreso de su hogar. Estamos junto con esto viviendo una época de desempleo, de migración, de problemas de inseguridad, de delincuencia y también de estancamiento económico. No les pedimos más, sino simplemente que respeten la Constitución, que no la respetan en el terreno electoral, no la respetan en derechos humanos, no la respetan en materia de los energéticos, no la respetan en materia del salario. La única forma que tenemos de lucha a los trabajadores es la movilización y en el otro extremo el movimiento de huelga. Llamamos a los trabajadores y trabajadoras de México a sumarse a esta campaña por un salario digno, por un salario justo, por un salario constitucional. Mira, varias organizaciones sindicales nos hemos organizado para hacer esta jornada nacional e internacional por la restitución del salario y la generación de empleos. Y esta es una jornada permanente. Veremos qué opina Andrés Manuel López Obrador del aumento a los productos básicos y cómo afecta a la economía popular. Escuchémoslo. Amigas, amigos, buenas noches o buenos días. Me da mucho gusto volver a comunicarme con ustedes. Este es el segundo programa. Estamos continuando con nuestro trabajo en el gobierno legítimo de México. Estoy recorriendo el país. Esta semana estuvimos en municipios de Durango. La próxima vamos a municipios de Zacatecas. Y así vamos a seguir recorriendo el país. Estamos recogiendo, entre otras cosas, los sentimientos de la gente, los sentimientos del pueblo. Por eso, en esta ocasión, quiero dar mi punto de vista sobre esta situación tan lamentable que se está viviendo del aumento de los precios. No quisiera yo decirlo, pero creo que todo esto lo advertimos. Es un caso en donde duele tener la razón. Nosotros siempre sostuvimos que la derecha no tiene interés en cuidar, en proteger a la mayoría de nuestro pueblo. No confiamos que haga algo del gobierno usurpador. Son muy irresponsables y muy mentirosos. No solo se trata de un pelele, sino también de una gente mentirosa. Cuando la campaña habló de que iba a bajar el precio de la luz, del gas, de las gasolinas, nosotros hicimos primero esa propuesta y él, para ganar votos de manera oportunista, mintió. Dijo que él, llegando a la presidencia, iba a bajar los precios de estos energéticos, cosa que no ha sucedido. Han transcurrido 45 días y, por el contrario, ha aumentado el diésel, ha aumentado la gasolina, el gas, y vienen muy altos los recibos de luz que van a empezar ustedes a tener en sus manos a partir de febrero. Estamos ante una mentira, ante un engaño. Esa es una de las características de la derecha. Su verdadera doctrina es la hipocresía. Y también estoy preocupado por lo que me están diciendo en todos lados, lo terrible que significa para la gente humilde, para la gente pobre, el incremento en el precio de la tortilla. No es posible que en 45 días este usurpador haya autorizado, porque esto, para eso es un presidente de la República, haya autorizado
un incremento en el salario mínimo de $1.90. Y en este tiempo, en estos 45 días, se haya autorizado también, esa es la realidad, independientemente de las explicaciones técnicas, entre comillas, un incremento en el precio de la tortilla de 4 pesos. Nunca en la historia de nuestro país había costado tanto la tortilla. Nunca habíamos estado ante una situación en donde el salario mínimo alcanza solo para comprar 5 kilos de tortilla. Y es el aumento de la tortilla y de la leche, y ya están hablando del aumento en el precio de la carne y del pollo y del huevo. No esperemos, no quiero desalentarles, que se detenga esta alza de precios, porque el gobierno usurpador no está haciendo nada. Además, son insensibles. Ellos están ahí para defender a los de arriba, para defender a los potentados. Pero no se trata nada más de estar denunciando. ¿Qué es lo que está proponiendo? ¿Qué está haciendo el gobierno legítimo? Estamos haciendo una recomendación a gobiernos afines para que protejan la economía popular, para que en esta circunstancia tan difícil para nuestro pueblo se puedan buscar opciones alternativas y se proteja la economía familiar, se proteja la economía popular. Por eso, nosotros estamos haciendo en la medida de lo posible lo que corresponde. En el caso, por ejemplo, del Distrito Federal, hicimos una recomendación al gobierno de la ciudad, a Marcelo Ebrard, para que aquí en el Distrito Federal, cuando menos, no aumentara el precio de la leche liconza. Marcelo respondió a esta propuesta, a esta recomendación, y en el Distrito Federal no va a aumentar el precio de la leche liconza en términos reales, porque el gobierno de la ciudad está ya entregando bonos para que la gente pueda tener alimentos y así compensar el alza en el precio de la leche liconza. Pero hay otras cosas también importantes. En el Distrito Federal, el gobierno, que encabeza Marcelo Ebrard, decidió no aumentar el precio del metro. Va a seguir costando 2 pesos. Y se tomó también la decisión de mantener todos los programas sociales. En la Ciudad de México, esto lo informo porque a veces no se conoce, en otros estados, todos los adultos mayores, todos los ancianos respetables, 400,000 adultos mayores, están recibiendo mes con mes 756 pesos para alimentos. En el Distrito Federal es una realidad la pensión alimentaria para los adultos mayores. Yo hago la recomendación a todos los gobiernos afines, no solo a los gobiernos que han surgido del PRD, del PT, de Convergencia, de la coalición de partidos progresistas, del Frente Amplio Progresista, sino a todos los gobiernos de los estados, a los gobiernos municipales, para que hagan lo que esté de su parte con el propósito de ayudar a la gente, que se desate la iniciativa de los gobiernos para proteger la economía familiar, la economía popular. No se puede permitir que la gente esté en esta situación tan difícil, pagando precios exagerados por los alimentos básicos. Tenemos que seguir luchando por nuestro pueblo, tenemos que seguir luchando por la economía popular, por la economía de la gente más humilde, de la gente más pobre. Muchas gracias por su atención. Ahora vamos a ver el polémico y creativo No Te Creas, un noticiero que se puede ver y oír de manera diferente. El No Te Creas con Carlos Luare de Mole. Esta noche le informaremos. El conflicto de las violaciones en Oaxaca, totalmente resuelto. El problema de la tortilla, totalmente resuelto. Nuestra relación con Latinoamérica, totalmente resuelta. Además, haremos un balance de los primeros 45 días del gobierno de Felipe Calderón. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores.
La represión en Oaxaca ha sido indiscriminada, lo cual demuestra que en México no hay discriminación, tortura, desaparecidos, presos políticos, violaciones. No cabe duda que Oaxaca ha vuelto a la normalidad. Grupos neonazis y padres de familia celebran el nombramiento del flamante secretario de Salud, José Ángel Córdoba Villalobos, quien reveló nuevas cualidades del condón, ya que dijo, promueve la promiscuidad, los embarazos adolescentes y el homosexualismo. Ni el sabio Monsiváis sospechaba que el látex tuviera tantas propiedades. Todos tenemos prejuicios y en una buena medida es parte del derecho de las personas sostener los prejuicios. Lo que ya me parece un tanto errátil es que se le pague una cantidad más que significativa al secretario de Salud para enarbolar sus prejuicios en contra de la población, para aplicar una política importante en beneficio de los ciudadanos. Que un señor diga que está en contra del uso del condón, que la política de salud debe recaer primordialmente en las orientaciones de los padres de familia, como si estos estuvieran ya capacitados desde el nacimiento. Y creo que el señor Córdoba necesitaría, en primer lugar, enterarse de cuál es el sentido de su trabajo. En segundo lugar, necesitaría que lo aconsejaran cuando tuviera que hablar de algo tan importante que afecta a tantas miles de vidas como es la cuestión del SIDA, que tendría que dominar toda su tendencia a oponerse a medidas como la píldora del día siguiente y recordar que ya está incluido en el cuadro básico, que Provida, que la Unión Nacional de Padres de Familia y que los sectores eclesiásticos más endurecidos lo apoyen, no es sino la biografía declarada de una persona que en la Secretaría de Salud está demostrando que el uso de los prejuicios conduce a la devastación, a la ignorancia profesada y al incumplimiento de veras profesional de lo que está a su mando, a su cargo. Lo que estamos viendo es una de las demostraciones más claras de integrismo, de fundamentalismo, y sabemos necesariamente que su destino es el fracaso. En su visita a Nicaragua, Calderón afirmó que México está muy cerca de Latinoamérica. Más tarde se le aclaró que México, de hecho, está en Latinoamérica. El problema de la tortilla no le corresponde al pan. Esta semana se cotizó en 18 pesos a la compra y 15 a la venta. Analistas internacionales señalan que todo el problema está en la masa, la cual se halla enfurecida. Me parece ilógico, siendo un país que casi que se alimenta de tortillas y de tacos. O sea, ¿cuánto van a valer los tacos? Ahora sí que nos va a perjudicar las tortillas, porque si son a 8 pesos los tacos, ya no se le puede aumentar más porque de por sí están bajas las ventas y luego uno no gana. Que haga un alto ya a las alzas de precios, porque esto se va a disparar feo, va a venir una situación muy grave. Ya estamos hartos de tanta situación de engaños y abusos para la gente humilde. No pueden, cuentan sus centavitos y yo digo que pues ya a 10 pesos y a 11 como lo están dando en otras partes, yo digo que ya están abusando. Este es un balance de los primeros 45 días del gobierno de Felipe Calderón. Agentes provocadores infiltraron una marcha de Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero nombré al torturador Francisco Ramírez Acuña en gobernación. Se recrudeció la represión en Oaxaca. Cientos de detenidos, 17 asesinados, más de 40 desaparecidos. Sí, pero también detuvimos a Flavio Sosa. Y eso un poquito después de haberlo invitado a negociar.
Subió la leche liconza, la gasolina, el diésel, el gas doméstico y se disparó la tortilla. Bueno, pero aumenté el salario a 1.90. Ahora o pueden cambiar de dieta o pueden comprarse un chicle bola. A nosotros nos encanta cómo estás dando tus primeros pasitos. Ciertamente nos satisface tu manera de gobernar. Ay, tú cállate, Vicente, y bésame. Ah, en un cable enviado desde Ultratumba, el general Francisco Franco aplaude las medidas del gobierno de Felipillo. Se esperaba una felicitación similar de parte de Augusto Pinochet, pero se murió antes de poder enviarla. Así es la vida. Unos van, otros vienen. Gracias, amigos. Esto es todo. Y si le deprimieron las noticias de hoy, ánimo. Mañana pueden ser peores. El gobierno del pueblo que encabeza Andrés Manuel López Obrador y la red nacional que está promoviendo serán el escudo protector contra los ataques del gobierno usurpador a los derechos y a las conquistas históricas del pueblo mexicano. Para ser representante del gobierno legítimo, basta que firmes una carta compromiso y obtendrás una credencial firmada por Andrés Manuel López Obrador. Busca más información en el sitio web del gobierno legítimo o en el módulo que se va a instalar próximamente en tu ciudad, municipio o delegación. Y al norte de México les informamos que esta semana Andrés Manuel López Obrador visitará Zacatecas. Este espacio es tuyo, recuérdalo. Escríbanos a nuestro correo electrónico que aparece en pantalla. Gracias a toda la gente que nos ha enviado sus opiniones, sus sugerencias, a los mexicanos residentes en Estados Unidos y Europa. Para todos, nuestros saludos. Muchas gracias por estar con nosotros y te esperamos el próximo martes a la 1 de la mañana en este mismo canal. Y no olvides nuestro número de cuenta que aparece en pantalla para que nos sigas apoyando. A pesar de la censura y las descalificaciones, la verdad será dicha. Y hablando de dicha, sonríe porque vamos a ganar.